Muy buenas noches, tardes o días según la hora en que usted esté viendo o escuchando este programa. Bienvenido nuevamente a un espacio más de Hablando con Dios, programa que tiene la Asociación Casa de Bendición en Radio Costa Rica por la 930 AM los lunes 5 de la tarde. Todos los lunes ustedes van a tener una prédica diferente por diferentes hermanos y hermanas. Lo que vamos a estar transmitiendo una palabra de exhortación, de edificación, al fin y al cabo en aras de la construcción del reino de los cielos. Eh, Mi nombre es Arnoldo Mendoza, es un gusto de verdad para mí poder tener la oportunidad, de verdad es un privilegio para mí poder estar predicando para la honra y gloria del Señor. Eh, bueno, acá en este programa, pues, dicho sea de paso, pues eh, existen varias opciones de consultar por el programa en este sentido que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda o incluso si ustedes tienen algún tema de consejería bíblica, pues ustedes pueden acudir perdón, a los teléfonos que acá se indican, ¿verdad? El 22531317 o también al 8318-7361. Repito, 22531317 y 8318-7361, que son los teléfonos de Casa de Bendición. Este último por mensaje de WhatsApp, se le estaría devolviendo el mensaje, la llamada telefónica según el caso. Y por supuesto, pues si ustedes necesitan alguna consejería bíblica, pues, perdón, ahí estamos en la plena disposición para ustedes. Perdón, disculpen. Muy bien, aquí tenemos hoy en día una palabra. Ah, bueno, dicho sea de paso también, este programa también lo pueden ver diferidamente, ya sea en el canal de YouTube de Casa de Bendición, que lo pueden buscar como Casa de Bendición CR, CR de Costa Rica, así, Casa de Bendición CR, ahí donde ustedes lo pueden encontrar. También en el perfil de Facebook de Radio Costa Rica, donde ustedes pueden ver este y otros programas al respecto. Pero ahí ustedes tienen bastante material. Y bueno, y si eventualmente ustedes quisieran ser también parte de los patrocinadores de este programa, pues están cordialmente invitados para que se comuniquen por los teléfonos indicados y pues será un gusto atenderlos. De verdad, todo lo que tenga que ver para la edificación del reino de los cielos es bienvenido. Y también, por supuesto, un agradecimiento especial a Radio Costa Rica por permitirnos contar con este espacio. Bueno, vamos a tener una palabra muy especial, una palabra de edificación para todos y todas nosotros, por supuesto, eh, que es una palabra que nos va, yo sé que nos va a llenar bastante a todos y cada uno de nosotros, por supuesto, y que en ese aspecto, pues, es necesario que nosotros tengamos presente. Lógicamente que sí. Así es que aquí tenemos esta palabra muy especial para todos y todas, que se llama arrepentimiento y conversión, significado y relevancia para el cristiano de hoy. Tema recurrente en la palabra de Dios, el arrepentimiento y la conversión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está allí presente este llamado del Señor a todos y cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios es nuestra hoja de vida y en ese aspecto pues no podemos dejar pasar este aspecto. Bueno, y vamos a ver, bueno, cuáles son los puntos claves de esta prédica y básicamente, bueno, el porqué del tema, cuáles son los orígenes y significados de las palabras, que es una constante que vamos a tener ahí en el transcurrir de esta prédica, qué es el arrepentimiento según las Sagradas Escrituras, qué es la conversión según las Sagradas Escrituras, que en lo personal creo que arrepentimiento y conversión son dos caras de una misma moneda. El proceso de arrepentimiento y conversión, o sea, que es ese proceso, y al final significado y relevancia para el cristiano de hoy, que es muy importante. Bueno, ¿y por qué el tema? El tema tiene
su relevancia precisamente por un aspecto asociado en el fondo a que nosotros queremos hacer cosas diferentes en el mundo. Hay un llamado, hay algo que nos intriga, algo que nos llena, hay algo que nos falta más bien, no que ya que nos falta, porque realmente la vida que nosotros llevamos no es una vida con la cual estamos de todos satisfechos. La vida en el mundo no es una vida totalmente plácida, totalmente de satisfacción. Más bien la satisfacción que se obtiene en la vida mundana es una satisfacción momentánea, no es algo más perenne. Es como decimos los ticos, flor de un día. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Implica que si nosotros de verdad queremos un cambio en nuestras vidas, en lo que nosotros vivimos, en lo que nosotros experimentamos, en donde estamos nosotros, porque no estamos bien. Vamos a nosotros, y aquí el primero que se predica soy yo. No estamos bien. Nosotros no estamos bien. Lo reitero, no estamos bien. El que me diga, yo tengo una vida perfecta. Discúlpeme, pero perdóneme. Mentiroso. Es un mentiroso. No tenés vida perfecta. En absoluto. Miren, aquí tenemos que tomar en consideración que para tener una vida, según las Sagradas Escrituras, una vida de libertad, una vida de satisfacción, una vida de éxito según la palabra de Dios, una vida más bien de prosperidad en el amplio sentido, no prosperidad solo material, sino en todos los planos de la vida, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser, tenemos que cambiar nuestra forma de andar. Y eso implica un nacer de nuevo. Un nacer de nuevo. Ya en algún momento esto lo habíamos comentado en el pasado y dentro de esa línea, pues claro, yo comprendo que es necesario pues retomar este tema. Fundamental que lo retomemos. Y aquí es donde vamos al origen y significado de las palabras, ¿verdad? Que es muy esencial y que en la palabra de Dios es muy rico el significado, porque los idiomas griego, hebreo, pues tienen palabras con connotaciones de una riqueza increíble. Y empezamos por arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos al origen del término. Viene del latín paenitentia. Perdón si no está bien traducido. En el latín paenitentia significa tristeza por el pecado. Lo que en la Biblia se llama la contristación, cuando tenemos corazones contritos. Ahora más adelante hablamos de eso un poco más con detalle, pero la contristación, cuando nos duele realmente, un dolor pero santo, y cuando entramos en aborrecimiento del alma, cuando entramos en eso, entramos en un proceso de cambio, cuando ya no queremos hacerlo, porque detestamos lo que estamos haciendo, porque vemos que está mal, pero no solamente que está mal, es que realmente estamos no solamente actuando mal, es que estamos no solamente desgraciando la vida de otros, estamos también desgraciándonos la vida nosotros. Y vean lo que estoy diciendo, o al menos lo que el Señor me está poniendo así. Esto yo no lo tenía pensado. Nos estamos desgraciando la vida. O sea, estamos perdiendo la gracia que ante Dios hemos adquirido por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos damos cuenta que hemos cometido un horror, porque nosotros no cometemos errores, cometemos horrores, resulta que vemos que el Señor nos confronta de una manera en lo más hondo de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, entra por ahí algo en nuestra alma. Recordemos que somos tripartitos, ¿ya? Alma, espíritu y cuerpo. El Señor entra por ahí y resulta que nos confronta y llegamos a un punto que decimos, no, está mal Señor, te fallé. Y es donde eso nos lleva a un cambio radical, a lo que se llama metanoeo en el griego. O sea, metanoeo que deriva de la palabra metamorfosis. Igual que las mariposas, ustedes han visto que primero está el gusano que va comiendo hojas y cuando ya llega un tiempo hace una crisálida donde se, digámoslo así, se guarda, duerme por un tiempo considerable y después la crisálida rompe ese capullo que había hecho y sale en una mariposa bella. Bueno,
Esa es la metamorfosis. Es un cambio, es una transformación, es algo que yo tengo que hacer en mi vida. Tengo que cambiar totalmente. O sea, el arrepentimiento no es remordimiento. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado. No es remordimiento. Remordimiento es un sentimiento de que hice mal, pero hasta ahí. Tal vez yo llegue y le diga a usted, mira, perdona lo que hice el otro día, no quise hacerlo, perdón. Y ya está. Primer detalle. Mentira que no quiso hacerlo. Si lo hizo, es porque quería hacerlo. Entonces no venga con ese cuento. Ya empezamos mal con esa historia. Y después, entiende que hizo mal, pero no cambia. Porque lo vuelve a hacer. Y peor. Y lo repite. Remordimiento. Resulta que eso más bien nos sigue distanciando del Señor. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de que primero fue Juan el Bautista que apareció y empezó a hacer un llamado de arrepentimiento y de conversión. Y después de que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, Jesús empezó a hacer un llamado de arrepentimiento. ¿Ok? En 2 Corintios 5:17, ¿qué es lo que nos dice Pablo a los, bueno, o menos que es lo que dice Pablo a los ciudadanos de la iglesia de Corinto? Y de una u otra manera nos dice a nosotros, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, cuando nosotros queremos cambiar nuestra vida, es cuando entonces el Espíritu Santo opera en nosotros a corazón abierto y nos va transformando y nos va haciendo distintos, nos va haciendo a hechura de Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo he decidido y hago la profesión de fe, si yo he decidido reconocer a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, a quien el Padre Celestial resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de su trono de misericordia y bondad, yo estoy en ese momento dando un giro de 180 grados en mi vida, porque estoy volviéndome al Señor. Y por eso dice, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que pasa. Entonces, ahora entramos en una época diferente, porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario me lleva a un nuevo andar y me lleva a un nuevo conocimiento. Porque en ese acto que hizo Cristo se derramó una gracia sobre nosotros. Se derramó una gracia. Como dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos arrepentidos. Está dando un compás de espera. Está dando un tiempo fundamental aquí en este proceso. Es una transformación que se está dando. Pero claro, ¿qué implica? La metamorfosis, el metanoeo, ese cambio, esa transformación, que es lo que no entendía Nicodemo, el fariseo, bueno, en este caso, cuando tuvo una conversación con Jesús, que está en el libro de Juan, capítulo 3. No lo leo porque es un poquito extenso, pero ahí lo tienen ustedes, del versículo 1 en adelante, por supuesto. Era que llega hasta el versículo 15, del 1 al 15. Bueno, ahí está un diálogo muy interesante. Dice que Nicodemo, que era en este caso un hombre de los fariseos, era el principal, un principal entre los judíos, o sea, tenía un puesto importante. Nicodemo dice que busca a Jesús, pero va de noche. ¿Por qué va de noche? Para que no lo vean los demás. Y tiene una conversación con Jesús. Tiene una conversación sumamente interesante, por supuesto, porque le dijo,
¿verdad? Porque dijo, bueno, de esta parte del versículo 2, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego ahí se genera una conversación. Esta es una de las conversaciones más interesantes y largas de la palabra de Dios, donde Nicodemo le dice, ¿cómo nacer de nuevo? ¿De qué me estás hablando? Y Cristo decía, claro, tienes que nacer de nuevo. Y dice, pero ¿cómo yo voy a volver a meterme dentro del vientre de mi mamá? Imposible. Y claro que esto dice, pues, sí, que lo que la carne es, y lo que el espíritu es. Entonces, el tema se vuelve riquísimo, pero era el tema del espíritu, de que el espíritu tiene que someter a la carne, el espíritu tiene que someterla, ¿ok? Tiene que someter la carne, tiene que someter el alma, que es el lugar donde están las emociones, la voluntad, porque generalmente las emociones y la voluntad tienden a responder a la carne. Pero cuando nosotros buscamos fortalecer el espíritu, es cuando empezamos a someter eso al pensamiento de Cristo, que es diferente. Por eso es que él hablaba de que esto es un nuevo nacer. O sea, arrepentirse es un cambio de corazón, implica un cambio interno que se refleja en acciones y decisiones hacia una vida más espiritual. Implica una relación con Dios. El arrepentimiento implica dar un paso sumamente importante para acercarse a Dios. Ya no como Nicodemo al principio, de ir de noche y buscar a Dios. No, ya no. ¿Cuál de noche? Al día, sí, en pleno día, buscándolo, aunque todo el mundo lo vea. No importa, busca de Dios. Ahí está el asunto. Acercarse a Dios y cultivar una relación más profunda con Él. Por eso Cristo, que es lo que decía, ahí en lo secreto de tu habitación, cierra la puerta. Cierra la puerta. Jeremías, que decía, si me buscas de todo corazón, me dejaré encontrar por ti. Imagínense. Decir, ese es el punto aquí muy interesante. Ahora, vean ustedes que el arrepentimiento, todo lo que implica arrepentimiento. Pero ahora, ¿qué pasa con la conversión? Conversión es una palabra que deriva del latín conversio. O sea, es el acto de volverse o cambiar de dirección. Vean, por eso digo yo que son dos caras de una misma moneda. Es decir, ¿qué implica? Es transformación. Conversión es transformación total. Y eso es un cambio significativo de vida. Nos alejamos de los caminos erróneos hacia un nuevo propósito. O sea, de repente cambia nuestra visión. Cambia la forma en que vemos las cosas y por ende al momento de que cambiamos de visión, cambia nuestra misión en el mundo. Porque más bien incluso no teníamos misión ni sabíamos para dónde íbamos. Y la empezamos a encontrar en la palabra de Dios. La empezamos a encontrar cuando buscamos del Señor y cuando buscamos servirle. Entonces de repente se nos cambia el mundo, se nos cambia el escenario, cambia toda nuestra vida. La conversión representa un cambio significativo en la vida, alejándose de los caminos erróneos hacia un nuevo propósito, lo repito, o sea, es como dirían por ahí, es un desandar lo andado. Es rectificar, es con base de llegar y decir, ok, yo no me voy a desviar, como dice la palabra misma, no te desvíes ni a derecha ni izquierda de este libro de la ley. Eso es lo que hay que hacer. Hechos capítulo 3 versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta cita es riquísima, es riquísima. Vean que es arrepentidos y convertidos. Es que siempre, es que es arrepentidos. No, es que son las dos. Yo no puedo hablar de arrepentimiento sin hablar de conversión y viceversa. Yo no puedo hablar de conversión si yo no hablo de arrepentimiento. Las dos son
dos cosas que yo tengo que hacer. Yo puedo arrepentirme de lo que hice y no hacerlo nunca más. Perfecto. ¿Y después? ¿Qué pasa? Me congrego. Estudio la palabra. Le sirvo al Señor. ¿Qué estoy haciendo? No, yo tengo que darle una misión a mi vida. Pero para darle una misión a mi vida yo tengo que conocer cuál es la visión que tiene el Señor para mí. ¿Qué lugar tengo yo en el contexto del reino de los cielos? Y recuerden que la palabra de Dios, entre los muchos elementos que tiene la identidad del Hijo de Dios, está el de que somos embajadores del reino. Entonces, esto es muy importante. Vean ustedes, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Porque hay un detalle, cada uno de nosotros tiene un libro de la vida, donde se están escribiendo los capítulos de nuestra vida. Y ahí están plasmados los pecados que nosotros hemos cometido. Cuando nos arrepentimos y nos convertimos y confesamos nuestros pecados ante el Padre Celestial, Él llega, coge el libro de la vida con un buen borrador y le hace, lo borra, lo borra, lo borra. Ese es el asunto. Borra nuestros pecados. Para Dios ya no hay esos pecados, porque decidimos arrepentirnos. Recuerden que es el diablo y sus secuaces quienes nos recuerdan el pecado. Pero Dios no nos llama por nuestro pecado, porque cuando nos convertimos, nos arrepentimos, Él nos borra y nos llama por el presente que estamos construyendo, porque nos lleva hacia un futuro glorioso en Cristo Jesús. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, vean qué rico. Dice, para que vengan a la presencia del Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí la palabra tiempos de refrigerio es anapsuxixi, perdón si la pronunciación es así, que significa recobrar aliento, significa avivamiento. Vean ustedes lo que está diciendo el Señor. En Génesis, ¿cómo creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y después de que lo hizo, ¿qué hizo el Señor? Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Cuando dice aquí recobrar aliento, es que está diciendo que éramos muertos en vida. Que éramos como zombies en el mundo. Estábamos condenados. Y ahora somos vueltos a la vida. ¿Quién recibe esta palabra? ¿Quién dice amén? Yo la recibo. Yo la recibo. Dígalo, yo la recibo. Recobre el aliento. Eso es lo que aquí el Señor quiere darte. Por eso, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Es eso, para que venga, para que vuelvas a vivir. Para que vuelvas a vivir. Eso es lo que quiere el Señor. Para que haya ese avivamiento que necesita la iglesia hoy día, en momentos clave, en que hay tanta acechanza del maligno, donde se quiere destruir el proyecto original de familia. Ay, en este momento, estos tiempos de refrigerio. Por eso, arrepentidos y convertidos, se harán borrados nuestros pecados. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor. Óigame, cuando dice para que vengan de la presencia es porque en ese renacer, ven el concepto de renacer. Para en ese renacer nosotros reflejar la luz de Cristo. La luz de Cristo va a, en este caso, a proyectarse a los demás. Es donde los demás van a vernos y van a decir, algo tienes. Y usted dice, no, yo no tengo nada, soy el mismo. No, algo tienes, no sé, tu mirada.
De repente tu mirada cambia. Recuerden que por ahí dicen que los ojos son la ventana de tu alma. De repente hay una nueva vida. Renaces, que es un renacimiento en Cristo. Es diferente. Porque entonces, claro, nuestro enfoque va a ser hacia Dios. O sea, nos vamos a ir hacia Dios y hacia su propósito. Él tiene designios y propósitos para nosotros. Jeremías 21:11 que dice que Él nos tiene para un futuro y una esperanza y no calamidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el arrepentimiento y la conversión implican una búsqueda espiritual profunda. Eso es lo que busca el Señor que nosotros hagamos. Cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, empezamos entonces a servir, empezamos a estudiar su palabra, me explico, es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces en ese nacer de nuevo, ¿qué pasa? Somos llamados a hacer luz. Somos llamados a hacer luz, como les decía. Juan 3 del 20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso hay un nacer de nuevo. Pero además, el nacer de nuevo conlleva una exhortación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, vean lo que le está diciendo a los ciudadanos de la iglesia de Corinto. Les dice, porque aunque os contristé con la carta, o sea, les había pegado una de esas buenas regañadas que me imagino que en esa carta que le escribió Pablo, los dejó peor que palo de lora. Y el que es tico entiende bien lo que yo estoy diciendo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ojo, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce arrepentimiento. O sea, no hay que arrepentirse de esa tristeza que uno le embarga, pero sí hay que arrepentirse de la tristeza del mundo, porque esa lleva a la muerte. Ese es el remordimiento, la tristeza del mundo. Cuando la gente dice, ay, yo no, y lo vuelve a hacer. Y nuevo arrepentimiento, nueva conversión. El remordimiento es entristecerse, pero te lleva a la muerte. No estás cambiando de vida. Ezequiel capítulo 18, versículos del 21 al 32. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el caminar del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Repito, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y convertíos y apartados de todas vuestras transgresiones, dice, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Esos tiempos de refrigerio. Óigame, qué riqueza de palabra. Lucas 13, capítulo 3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, vean ustedes el gran llamado. O sea, es el nacer de nuevo, de ser luz, viene esa exhortación. Y ahí es donde viene el punto.
de la humillación. Pero la humillación, en el contexto de la palabra de Dios, mucha gente la ha malinterpretado. Porque la humillación, la gente cree que es la posibilidad de poder hablar hasta a la persona más sencillita, la más pobre, la más... No, eso no es humillación. Eso es humildad, que es diferente. La humillación es otra cosa. Humillación viene de humilitas. Y la humillación es totalmente otra cosa. Y esta imagen que estoy proyectando aquí refleja eso. En la humillación hay nosotros somos exaltados por la humillación. Y eso está en Santiago 4, versículos de 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros de doble ánimo, los que andan para acá, para allá, los que hacen lo que está bien, lo que hacen mal, los que pecan, rezan, empatan, todos esos que hacen aquí alusión. De doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando usted llega con ese corazón contrito, humillado, adolorido, de verdad, de decir: Señor, te fallé, Señor, te fallé, te he fallado, Señor, te fallé en esto, te fallé, no sé, he sido infiel, he sido mentiroso, he sido alcohólico, sucumbí al tabaco, no sé, el pecado que usted tenga, eso, preséntese al Señor. He sido murmurador, he caído en el chisme, he caído, todo eso, preséntese al Señor y Él lo va a exaltar a usted. Cuando usted llega y de verdad se presenta humillado, dispuesto al arrepentimiento y a la conversión, el Señor usted lo va a exaltar, porque dice: aquí tengo a una nueva criatura. Eso es lo que va a decir Él. A alguien que está buscando de verdad de mí. Y te va a dar cobijo y te va a dar cobertura. La humillación también pasa por buscar y encontrar al Señor. Jeremías 29, versículos 12 al 13, lo mencioné hace un momento, hace unos minutos atrás. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ven? Y la contrición, lo que decía yo hace un rato, la contrición, esa tristeza especial, contrición viene de la palabra contentere, que es dolor del alma y detestación de pecados cometidos. Cuando uno llega y ante el Señor se humilla y hasta le causa asco el pecado que uno cometió, lo aborrece. Es que no es el punto de sentir culpa, porque eso es lo que hace el diablo. Ajá, con que pecaste, te supo rico, ¿verdad? Y ahora estás llorando. Ajá, carebaro, te va a decir el diablo. Pero en el Señor es diferente, porque usted llega, se humilla ante Él y usted tiene ganas de vomitar, porque dice: Señor, estoy asqueado del pecado que cometí contigo. Estoy tremendamente dolido por lo que hice, porque te fallé. Te fallé, Señor. Te fallé. Y cuando usted llega a ese punto, y con lágrimas en los ojos, usted llega y dice: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por lo que yo hice. Ahí está el Señor presente, porque eso capta su atención. Y vean lo que dice Lucas 15, versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por uno solo ya hay gozo. Cuando usted llega, ese es el acto de humillación. Ese es el humilitas que está pidiendo el Señor. Eso es lo que pide. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Tenemos que ser claros en ese sentido, por supuesto. La conversión en el Nuevo Testamento implica pasar primero por un acto de fe. La conversión es
presentada como un acto de fe donde el individuo se vuelve a Dios. La persona se vuelve a Dios buscando una nueva vida espiritual. ¿Ven? Y tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Uno, por supuesto, es de Pablo, lógicamente, que es el que andaba persiguiendo a cristianos. Él había sido formado por un gran maestro en aquel momento que se llamaba Gamaliel. Sabía las escrituras de pe a pa en aquel momento. Y él perseguía a los cristianos, los mandaba a matarlos, los mandaba a encarcelar, etc. Y el Señor se le presentó un día cuando iba camino a Damasco. Cayó por tierra. Fue enceguecido por una luz que él vio. 3 días estuvo ciego. Un discípulo llegó, oró por él, por instrucción del Señor, y recobró la vista. Y después de eso, se convirtió en un gran evangelizador, pero además en un autor prolífico que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Imagínense ustedes. Y así hay historias en la vida. Hay historias de hombres que anduvieron en la fiesta, en el vacilón, en el chingue, y ahora son otra cosa diferente. La conversión. Entonces, ¿qué implica la conversión? Es una transformación espiritual. Es una transformación espiritual. Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2 que nos recuerda la importancia de renovarnos y no conformarnos a este mundo. Recuerden que el dueño del mundo es el diablo. Y es buscando una transformación espiritual. 2. Implica una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17 ya lo leímos, pero lo volvemos a leer, no hay ningún problema. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, en Cristo dejamos atrás lo viejo para abrazar lo nuevo, totalmente. Nos alejamos de lo viejo. Por eso aquella parábola que utilizaba Cristo del odre viejo y del odre nuevo, del vino viejo y del vino nuevo. Claro, una parábola muy rica, muy interesante, muy bonita, que alude precisamente a eso, que nosotros tenemos que cambiar estos odres, tenemos que cambiar, ¿verdad? Nosotros para poder albergar un vino nuevo. Está hablando de esa presencia del Espíritu Santo, de esa palabra viva, pero tenemos que cambiar nosotros. ¿Y cambiamos de dónde? De adentro hacia afuera. Ese metanoeo, esa metamorfosis que hablamos al principio. ¿Ven? Entonces, tenemos que alejarnos de lo viejo. La conversión nos anima a alejarnos de las viejas costumbres y hábitos, adoptando un estilo de vida que glorifica a Dios. ¿Y cuál es el estilo de vida? El estilo de vida del reino. Somos nación santa. Somos, en este caso, embajadores de Cristo. Ya somos otra cosa, somos diferentes, somos distintos. Eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? ¿Ok? Eso es lo que sucede aquí. Y esto implica entrar en un proceso. Primero, reconocer y confesar el pecado. Reconocer nuestras faltas es el primer paso en el camino hacia el arrepentimiento y la redención espiritual. Segundo, confesar ante Dios esos pecados. Confesamos nuestros pecados con la humildad que nos permite recibir el perdón y la misericordia divina que tanto necesitamos. Humildad, humiditas, lo que dijimos hace un rato. El Señor sabe todo de nosotros, no podemos ocultarle absolutamente nada. Y 3, humildad en el arrepentimiento. O sea, esencial para el arrepentimiento genuino, con corazones transparentes, honestos, contritos y humillados. Y esto nos va a permitir abrirnos a la gracia y el perdón divino. Ese es el punto. Por ende, necesitamos cambiar el corazón. Como dice la palabra de Dios, mudar nuestros corazones, pero también tenemos que cambiar nuestras mentes. Y ese cambio espiritual
¿verdad? Implica ese verdadero arrepentimiento de un cambio genuino en el corazón y la mente, buscando una conexión más profunda con lo divino. En segundo lugar, desear la voluntad de Dios. O sea, esto implica un sincero deseo de vivir según la voluntad de Dios, guiando nuestras acciones y decisiones. ¿Y a dónde conozco yo la voluntad de Dios? Lea la palabra. Por eso la palabra es insistente en varios pasajes de decir, no te desvíes, no te desvíes. Y dice así, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda de esta palabra. Ese, esa es la guía que tenemos nosotros. Este es un libro de vida. ¿Ok? 3. Alejarse de caminos destructivos. El arrepentimiento también significa alejarse de los caminos destructivos, abrazando un estilo de vida positivo y lleno de esperanza. Porque los caminos del mundo son de destrucción. Son anchos. El camino que lleva a la muerte es ancho, pero estrecho es el camino que lleva hacia el reino de los cielos. Entonces, esto implica una transformación de vida y de acciones. El proceso de arrepentimiento es el primer paso para una transformación profunda en la vida, permitiendo un cambio significativo en nuestras acciones. Y la conversión y transformación, o sea, no solo es un cambio de mente, es que también es un cambio de corazón, muda nuestros corazones y eso se tiene que reflejar en nuestro estilo de vida. Se tiene que reflejar en nuestro estilo de vida. Yo no puedo decir, he cambiado y sigo yendo a bares, sigo yendo a bailongos, sigo fumando, sigo bebiendo alcohol. No, no, no. Si usted cambió, es de verdad que cambió. Bueno, me va a tirar una canita al aire y ahí, no. Ni una canita al aire, ni un cigarrito, nada que ver, olvídense. No, 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 no. Es totalmente cambio de estilo de vida. Totalmente. Y lo que antes estaba acostumbrado a hacer, hágalo. Yo voy a decir una cosa. Usted sabe qué es lo que yo hice una vez. Yo, por periodo, yo fumaba. Ya tengo 11 años, gloria a Dios, de no volver a haber tocado un cigarrillo más. Pero ¿saben qué es lo que yo, a mí me costaba? Lo dejaba por un tiempo, hasta lo dejaba por 5 años y volvía. Y en ese plan. Y nunca. Entonces, claro, en ese plan andaba. Y dígame, no es que fumaba uno, no es que fumaba dos cigarrillos, no, yo fumaba hasta 2 paquetes diarios. Pero ¿saben qué es lo que hice yo un día? Recuerdo todavía un 15 de septiembre del año 2014. Estaba en un trabajo, yo en aquel entonces, en un centro de trabajo, en un parqueo. Llegué, tenía el cigarrillo en la mano, ¿sí? El último que tenía, una cigarrera que tenía. Ya lo tomé, lo cogí y pensé, reflexioné, yo dije, tantas veces que le pido al Señor que me quite esto. No, estoy equivocado. Pensé, estoy equivocado. El Señor no me lo va a quitar. Entonces yo llegué y dije, Señor, a partir de ahora, y tiré lo que quedaba, lo majé, a partir de ahora, cada vez que yo tenga ganas de fumarme un cigarrillo, llegaré y abriré tu palabra para leerla. Resultado, me vino temblorina, tabaquillo, que ya no me vino nada. No me vino nada. Eso es lo que cada vez que te das de fumar, cogía la palabra de Dios y empezaba a leerla. Y empezaba a estudiarla, a revisarla, a alimentarla, a meditarla en mi boca, tenerla en mis labios. Se me olvidaba. Y se me olvidaba. Ya tengo 11 años. Ya en este momento. Y les puedo decir, fui, pero ya no soy. Por eso, buscar del Señor implica un cambio en el estilo de vida. Un cambio de costumbres, un cambio de hábitos. ¿Ven? Antes iba a bares, ahora voy a reuniones de matrimonios con mi esposa, compartimos con matrimonios, edificamos matrimonios, trabajamos en varias cosas. ¿Me explico? Ya no voy a bares. Más bien incluso,
Cuando a veces pasa está en un semáforo ahí, ve un mar ahí, ya uno lo ve tan diferente porque lo ve tan oscuro, tan negro, tan feo, tan horrible, y uno dice, ¿qué es eso? Y yo que me metí en esas. Y yo lo veo de afuera y ahora lo veo lúgubre. Porque yo tenía una mente entenebrecida. ¿Cuánta gente anda con mentes entenebrecidas? Por eso es que habla el Señor de los tiempos de refrigerio. Porque estábamos muertos en vida. Vivíamos en oscuridad. Ahora ya no. Somos libres gracias a Cristo Jesús. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Ojalá que hubiera gente aquí viendo este programa y poniéndole amén en los comentarios y todo en su momento. Ojalá, ojalá. Y que compartieran estas cosas con otros hermanos que lo están necesitando. Entonces, es un cambio significativo de acciones, la conversión y transformación. Bueno, no es solo cambio de mente, es cambio de corazón, refleja un nuevo estilo de vida. Y la fe manifiesta en acciones. Yo puedo creer, yo puedo orar, sí, pero yo también tengo que actuar en otras cosas. La verdadera fe se manifiesta a través de acciones concretas que glorifican a Dios y benefician a los demás. Mejor ejemplo es el testimonio que acabo de darles. Llegué y tomé una decisión y actué. Tiré el último cigarrillo y dije, a partir de ahora, cada vez que te haga ganas de fumar, voy a leer la palabra de Dios primero. Y no, obviamente no voy a comprar cigarrillos. Por supuesto que no. Y óigame, fue así. Nunca más. Nunca más. Pero claro, yo tuve que actuar. Y el Señor me respaldó. Ese es el asunto. Que cuando usted actúa en el marco de la visión que el Señor le da a usted para su vida, cambia todo el ambiente, cambia el escenario y entonces el Señor te encamina hacia una nueva misión de vida. Eso es lo que pasa en este caso. Acciones concretas que glorifican a Dios y benefician a los demás. Porque los demás ven el ejemplo que uno está dando, de cómo el Señor lo cambia a uno. ¿Ven? Ese es el asunto. ¿Y qué relevancia tiene esto? Bueno, aquí ya empezamos a entrar varias cositas ahí. Aquí ya vamos cerrando, pero vean lo bonito. Primero, la relación con Dios se fortalece. O sea, el arrepentimiento es esencial para cultivar y mantener una relación cercana con Dios, fortaleciendo la fe del creyente. Bueno, yo no sé ustedes, pero en este momento estoy sintiendo una gloria tremenda aquí en este momento, pero bueno, increíble, me estoy asando, me estoy calentando, estoy sudando en este momento por la presencia del Señor en este momento. ¿Verdad? Bueno, el arrepentimiento es esencial para cultivar y mantener una relación cercana con Dios, fortaleciendo la fe del creyente. La experiencia del perdón, importantísimo, porque a través del arrepentimiento nosotros podemos experimentar el perdón divino y eso nos brinda un nuevo comienzo en nuestra vida espiritual. Y eso nos va a dar paso para decir, si Dios me perdonó por lo que yo hice, yo también puedo perdonar a otros lo que me hicieron mal. Si Dios me perdonó todo lo malo que yo fui, me puede perdonar, el Señor me puede limpiar, me mueve el corazón. Empezamos a ver una experiencia de perdón donde nos sentimos liberados de las cadenas en las que estábamos nosotros. Y una renovación espiritual. El arrepentimiento permite renovación espiritual, fundamental para una vida cristiana saludable y fructífera en el camino de la fe. Es que eso es lo que nos permite esos tiempos de refrigerio. El metanoeo, esa transformación, nos convierte en seres distintos. Es otra cosa, porque vivimos de forma saludable, de forma fructífera. Dificultades habrán, pero es que ya es diferente porque son dificultades que se van a presentar que nos van a llevar a crecer en Cristo y nos llevan a nuevos niveles de fe, nuevos niveles de vida en Cristo y ampliar nuestros horizontes como embajadores de Cristo que somos, que es diferente. Ahí es donde ocurre esa renovación espiritual. ¿Y qué papel tiene esto en nuestro crecimiento? Bueno, uno, da inicio el viaje del cristiano. O sea,
Esta conversión, este arrepentimiento implica el inicio de un viaje espiritual donde se inicia una relación con Dios. Es el primer paso hacia una vida de fe. 2. Hay un crecimiento espiritual. Sin conversión el crecimiento espiritual no se logra. Quedamos estancados, quedamos en lo mismo, quedamos en preceptos, en religiosidades. No avanzamos en realidad. Creemos que cumplir con preceptos, con dar ofrenda, ya cumplir, no. Si no hay de verdad conversión, eso no sirve de nada. O sea, para una verdadera vida en fe activa, necesitamos desarrollar un crecimiento espiritual. Y es una vida transformada, el metanoeo, la transformada metamorfosis, una conversión genuina resulta en una vida transformada que busca continuamente la voluntad de Dios en todas las áreas. Óigame bien, repito, una conversión genuina en una vida transformada que busca continuamente la voluntad de Dios en todas las áreas, porque Dios es plenitud. Cuando Dios nos habla de la prosperidad, nos la habla en un sentido pleno, nos la habla en un sentido de una plenitud increíble el Señor, por supuesto, que es muy importante en ese aspecto. Imagínense ustedes que cuando se habla del mosto en la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso, es muy interesante el significado en hebreo, porque en la palabra de Dios, mosto es símbolo de abundancia, bendición y prosperidad. Por eso en Josué 1:9 dice: medita este libro de la vida, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda de esta palabra, y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Y estaré contigo donde quiera que vayas. Eso lo encontramos en Josué 1:7-9. O sea, es plenitud, es plenitud. El mosto es el zumo de la uva, es el zumo, ¿no? Pero en la palabra de Dios adquiere un significado interesante, porque dice Proverbios 3:10, ¿verdad? Bueno, habla de la ofrenda. Y entonces en Proverbios 3:10 dice: entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es muy interesante cuando habla de la ofrenda, que ya es otro tema. Cuando uno ofrenda al Señor, pues uno va a prosperar. Pero importante, la conversión y el arrepentimiento nos van a llevar a una prosperidad integral, porque vamos a buscar del Señor en este caso. Y esto nos lleva a pensar que el arrepentimiento es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Yo recalco mucho esto y lo repito porque es que tenemos que tener claro, es que hay gente que tiene una conciencia, pero ay Señor, qué duros de service que son, qué barbaridad, cuesta. Y entonces me dicen: es que el arrepentimiento es fundamental para el crecimiento espiritual de un cristiano, debe ser parte de nuestra vida diaria. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Nosotros no hacemos todo bien todo el tiempo, cometemos errores y horrores, pero además tenemos que compartir el testimonio. ¿Por qué? Porque estos pueden inspirar a otros a cambiar sus vidas, y además puede tener un impacto tal de ver cómo el poder de Dios ha transformado nuestras vidas, si lo dejamos actuar a él. Y además una transformación espiritual, que es el testimonio poderoso de la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Proverbios 4:20-27 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida las que los hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, puesta a la vista del autor y consumador de la fe. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, yo tengo que ser. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué tengo que cambiar? Job 13:23 decía: ¿cuáles son mis iniquidades? ¿En qué yo he fallado? Muéstramelos, decía. ¿Cómo me estoy viendo yo para hacer?
¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como esposo, como esposa, como tío, como hermano, como primo, ¿verdad? Como abuelo, como nieto? No sé. En mi familia, en la iglesia, en el trabajo, en la vida cotidiana. Porque ¿verdad? Para hacer tengo que ser, y para hacer tengo que nacer de nuevo. ¿Me explico? Entonces la importancia del arrepentimiento es que permite a los creyentes reconocer sus errores y alejarse del pecado acercándose a Dios. El proceso de conversión es un proceso de cambio en el corazón y en la mente que lleva a que nosotros vivamos según los principios de Dios y a una vida cristiana reflexiva según su palabra. Que entendamos que el arrepentimiento y la conversión reflejan el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas diarias. Por consiguiente, las sacudidas en la vida que tenemos nos llevan a doblar rodillas necesariamente, y eso implica un volver a empezar, no importa en qué condición estemos, y a un cambio de rumbo que redefine la visión y la misión de nuestra vida. Cierro con una oración breve. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, por este momento en el que nos has permitido reflexionar en esta palabra de arrepentimiento y conversión. Por favor, Señor, muéstranos en qué hemos fallado, en qué te hemos faltado, Señor. Ilumínanos, instruyenos, oriéntanos, danos esa revelación, Señor, de pecado, esa revelación, Señor, de lo que hemos fallado, Señor. Dinos, Padre Celestial y bendito, ¿qué es lo malo en lo que nosotros hemos actuado, Señor? ¿En qué no hemos sido verdaderos embajadores del reino de los cielos, Señor? ¿En qué te hemos fallado, Señor? Padre Celestial, muéstranos a dónde hemos pecado e iremos prontos a el altar a presentarnos con corazones contritos y humillados. Así como lo hizo Job, que preguntó, Job 13:23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Gracias, Padre Celestial, por esa bondad y misericordia para con nosotros, al darnos la oportunidad, al darnos la gracia de poder acudir a ti, para presentarnos humillados ante ti, Señor. Gracias, Señor, por esa bondad y por esa misericordia. Y te ruego, Señor, por favor, que nos ilumines, que esta palabra llegue a aquel que lo necesita, Señor. Que esta palabra llegue a los corazones, que nos mude, que mude sus corazones, Señor. En este momento lo declaramos, Padre, que llegue esta palabra, Señor, a esa gente que está oyéndola. Por favor, Señor, a toda esa persona que realmente necesita de ti y para la cual tú tienes ya un destino preparado, Señor, tus designios y tus propósitos, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu inmerecida gracia, Señor, porque realmente no la merecemos, Señor. Porque nos amaste tanto, nos has amado tanto, que a tu único Hijo, tu primogénito, nos lo diste para que pagara por todos y cada uno de nosotros en esa cruz, y que el acta de decretos que pesaba sobre nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, haciéndonos nuevos. Señor, muéstranos el camino, muéstranos la verdad y muéstranos la vida en nuestro andar en este peregrinaje. Hecho está en el nombre de Jesús, porque viene ese avivamiento, viene ese tipo de refrigerio, viene esa transformación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias por su atención y nos esperamos en un nuevo programa de Hablando con Dios la próxima semana. Bendiciones.